Bueno, bienvenidos a la sesión de fabricación aditiva y sector de molde. Hemos tenido ahí una pequeña confusión de enlaces, entonces, bueno, se va a quedar grabada la sesión por si cualquier cosa. Y nada, decir que la sesión está impartida por Santi Ferrandiz y Yuxen Pere. Y os comento un poquito sobre ellos. Santiago Ferrandiz participa en varios proyectos europeos relacionados con la fabricación aditiva y es profesor doctor titulado en la UPV y también profesor de prototipado rápido en el Máster Dismold de diseño de piezas y moldes de inyección, desde donde organizamos esta charla con el apoyo del Centro de Formación Permanente. Por otra parte, Yuxen Pérez, Project Manager en AIJU, Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio, pionero en fabricación aditiva y dar respuesta al tejido empresarial de la Comunidad Valenciana en este ámbito. También es antiguo alumno del Máster Dismold en diseño de piezas y moldes y bueno, él nos dará más la visión de la parte empresarial y con Santi tendremos pues bueno, todas las capacidades que tenemos aquí en la UPV y os contará también un poco cómo, en qué parte del diseño de piezas y moldes de inyección aplicamos sí que la fabricación aditiva y la utilizamos para acortar tiempos de producción. Y sin más, pues damos paso a Santi para que empiece con la charla. Buenos días. Bueno, yo os voy a hablar un poco, tal como veis ahí en el título, de lo que sería la parte de fabricación aditiva, de lo que sería desde el escaneado a la impresión 3D. Para que veáis un poco dentro de lo que sería la definición de fabricación digital, os he preparado un pequeño mapa conceptual que trata pues todo lo que necesitamos conocer alrededor de lo que sería el diseño de un determinado producto y llegar hasta lo que sería la fabricación de la misma. Entre los apartados que podemos ver, fundamentalmente tenemos lo que sería un input de datos, es decir, vamos a generar una determinada información tridimensional que puede ser generada mediante un sistema de diseño CAD en 3 dimensiones y pasar también determinada información que pueda ser necesaria para lo que sería, por ejemplo, la ingeniería inversa, que en este caso podemos hablar de lo que sería el escaneado 3D y evidentemente no solo con la nube de puntos vamos a tener información, sino que además vamos a necesitar pues transformar toda esa información para que pueda ser utilizada dentro de un sistema de diseño asistido por ordenador. Esto lo que nos permite es ya tener un determinado concepto desde el punto de vista digital y a partir de ese momento pues ya podemos elegir participar en lo que sería estudios CAE, presentaciones fotorrealistas, hablar de realidad aumentada, hablar de realidad virtual y finalmente si necesitamos un determinado producto para testear, para fabricación definitiva, pues podemos procesar esos datos y mediante una determinada tecnología de impresión 3D podemos obtener piezas finales. Dentro de lo que sería la impresión 3D o la fabricación aditiva, según la norma ISO, pues ha llegado a clasificarse, digamos, en 7 tecnologías fundamentales. A partir de ellas, pues hay, digamos, variantes que se encuentran dentro de la misma rama principal y que nos van a permitir el ir viendo cuáles son las variaciones que podemos tener. Fundamentalmente, tenemos lo que sería la fotopolimerización, es decir, lo que era el DLP, lo que sería la estereolitografía, microestereolitografía. Tenemos después lo que sería el material jetting, ¿de acuerdo? Tenemos conceptos en los que, como si fuera una impresión mediante gotas de tinta, pues podemos imprimir ese material. Tenemos fotopolímeros, tenemos ceras, tenemos arenas, ¿de acuerdo? Tenemos el material extrusion. En este caso es tal vez la más conocida. Son las tecnologías que llamaremos FDM o FFF, ¿de acuerdo? Son filamentos. Ese tipo de impresión tal vez sea el más utilizado dentro de los amantes de la impresión 3D, porque es un concepto bastante económico. Después tenemos el binder jetting, ¿de acuerdo? Después tenemos el Power Bed Fusion, que suele trabajar con polvos de polímero.
y de metal. ¿De acuerdo? Tenemos el Sheet Lamination, que es una tecnología que permite trabajar. Inicialmente se trabajaba con el tema de papel encolado y esa lámina de papel con un láser se iba cortando. Esa está evolucionando hacia otros campos de aplicación. Y después tenemos el Direct Energy Deposition, que fundamentalmente trabaja con, digamos, metales. De estas 7 tecnologías vemos que lo que sería el binder jetting, el power bed, el sheet lamination y el direct energy se pueden producir partes metálicas directamente, pero con el resto de tecnologías pues se pueden imprimir de manera indirecta. ¿De acuerdo? Lo que es ya un poco el flujo de trabajo que podemos encontrar en lo que sería la fabricación digital son prácticamente seis pasos que hay que seguir. Primero estamos trabajando con lo que sería ese modelo 3D. Después pasamos a generar lo que sería la información de intercambio entre el modelo de CAD y la impresora, que es generar un fichero STL, aunque últimamente podemos encontrar otros formatos como es el 3MF o el AMF. Una vez que generamos ese fichero, pues lo que se hace es enviarlo o realmente procesarlo en un laminador del estilo, después veremos en la siguiente diapositiva qué tipos de software se pueden utilizar para trabajar con ese laminador. Después, parte importante, una vez seleccionado el diseño, es cómo tenemos que orientar la pieza, qué material tenemos que utilizar y cuáles son los parámetros de impresión que podemos utilizar. Fundamentalmente hablaríamos pues, de relleno, tipo de relleno, patrón de relleno y qué densidad de relleno podemos utilizar, si necesitamos soportes, si no necesitamos soportes. Y una vez hemos realizado toda esta secuencia, pasamos a generar lo que sería el código G, que tiene que ver con el material, digamos, con la información de salida concretamente para la impresora en cuestión que vamos a tener que imprimir. Y el último paso, pues, es lanzar todo lo que sería el sistema de impresión. Si lo vemos este mismo flujo de trabajo, incluyendo ya determinados paquetes de software que podéis encontrar en el mercado, podéis ver que el input de la información puede venir a través de lo que sería un modelo. Podemos generar el modelo y después generar el molde. Podemos escanear la información, trabajarla y podemos directamente imprimirla en una impresora, esa información como si fuera una fotocopia, o bien lo que podemos hacer es manipularla y una vez la hemos manipulado, podemos generar esa información de salida para trabajar con la impresora. ¿Cuáles son los software que normalmente se suelen utilizar? Pues ahí tenéis desde lo que son paquetes comerciales como el SolidWorks, el Siemens NX, el Creo, el CATIA. Van a ser paquetes que hoy día permiten trabajar de una manera muy concreta sobre todo lo que es el modelado 3D e incluso con paquetes en los cuales incluye fabricación aditiva, sobre todo aplicado al campo de metal. O podemos utilizar paquetes denominados de open source, son gratuitos. Tenéis el Autodesk 1.2.3, el Google SketchUp, es decir, bueno, últimamente el que mejor, el Autodesk 1.2.3 prácticamente como tal ha desaparecido, ha sido incorporado a otros paquetes de Autodesk. Pero tenemos, por ejemplo, el FreeCAD, que es un paquete de software de modelado 3D, que aparte de ser gratuito, pues nos permite introducirnos dentro del campo del modelado 3D. Es interesante que la información que hemos generado verifiquemos que es correcta, es decir, tenemos que conseguir un modelo que sea cerrado y un modelo que sea 3D, y también nos permite pues, simular cuál sería la orientación, realizar reparaciones de la malla si existe algún problema, podemos optimizarla, podemos probar si necesitamos hacer soportes, qué tipos de soportes, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los softwares que podéis encontrar por ahí? Pues mira, tenéis el Autodesk NetFab y el Materialize Magic, que son software propietario, por lo tanto, pues hay que pagar por el uso. Pero tenéis, junto con el Simplify 3D, también es un software de pago.
pero tenéis determinados laminadores que van a ser interesantes desde el punto de vista de que son gratuitos y son muy potentes a la hora de trabajar en lo que es la orientación, simulación y laminado del modelo 3D que necesitamos, por ejemplo el Cura, por ejemplo el Super Slicer, el Prusa Slicer, el Slice 3R, y de cara a lo que sería la fotopolimerización, esterilitografía y DLP, pues tenéis por ejemplo el Chitubox. ¿De acuerdo? El Prusa Slicer también permite trabajar con esterilitografía en la fase de laminado. Tenemos a continuación la generación del código G, que es la información que me va a permitir mandar, digamos, los códigos necesarios para que la impresora se ponga en marcha y podamos utilizar toda esa información para imprimirla. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues mediante utilizar conexión directa en el cable a la impresora, con lo cual tendríamos un ordenador esclavo para trabajar esa información. Podemos trabajar mediante Wi-Fi, podemos trabajar mediante tarjetas SSD que permiten desvincular la impresora del ordenador y por lo tanto trabajar de manera autónoma. Y evidentemente podemos trabajar a través de red, pues para poder controlar lo que sería la impresora. Ahí tenéis uno de los programas que es el Pronterface, que es el que me puede dedicar también a trabajar mediante conexiones en red sobre lo que sería la impresión. Para que veáis un poco cuáles son las instalaciones que utilizamos en el máster de Dismold, pues tenemos nuestra granja de impresoras. Ahí podéis ver que tenemos impresoras de un cabezal, de 2 cabezales, y una de ellas que podéis ver aquí en esta esquina, pues es capaz de trabajar hasta con 5 colores. Tenemos aquí al fondo lo que serían impresoras de microesterilitografía con fotopolímeros. Tenemos posibilidades de trabajar, pues eso, con impresoras de pellet, con las de esterilitografía láser, ¿de acuerdo? Que es un 2-3 printer. En el aspecto de poder capturar imágenes en 3 dimensiones, pues disponemos del HP Laser Scan, disponemos también de la Sense, de la MS Kinet para jugar un poco, y la última adquisición ha sido el Rebor Scan, que podéis ver aquí arriba, pues que nos permite trabajar con el escaneado de modelos hasta unos 200 milímetros aproximadamente de rango de trabajo. En cuanto a tipología de impresión un poco más profesional, pues tenemos la Mark Forget, la Mark II, que es capaz de imprimir con fibra de vidrio, fibra de carbono y fibra Kevlar. Tenemos la Ultimaker S2, que ha sido, digamos, de las últimas adquisiciones para poder trabajar incluso con impresión de filamento con carga metálica. Tenemos la profesional, que es la Stratasys Dimension 1200. Y de última adquisición, de hace cuestión de un mes aproximadamente, tenemos una Lira 3D de grandes dimensiones. Estamos trabajando en 350 por 350 y es capaz de trabajar con polímeros que necesiten fundir a 400 grados centígrados. También hemos adquirido una Sinterit Lisa Pro, que esta trabaja con el tema de polvo. Es una máquina pequeña, es decir, su área de trabajo es de 110 por 160 milímetros, pero pues, nos permite sacar piezas con poliamida 12, que también ya veréis, por ejemplo, como en iHu pues, tienen muchas más cantidad de máquinas de este tipo de proceso, pues que pueden sacar tamaños mucho más elevados. Tenemos a la espera de que nos sirvan lo que sería la Prusa XL con 5 colores de trabajo. Esa es un poco la aplicación que podéis utilizar pues, para generar modelos hasta con 5 colores y bueno, pues nos permite hacer algún que otro tipo de prototipo pues bastante interesante. En este caso pasaríamos a centrarnos un poco en lo que sería el escaneado 3D. En el escaneado 3D tenemos el trabajo con la Kinet. Os voy a poner un vídeo que veréis cómo hemos trabajado a la hora de capturar la imagen, en este caso de Esther.
¿vale? Estamos haciendo lo que se llamaría un body scan, y en ese body scan, pues lo que nos va a permitir es trabajar prácticamente con ese modelo 3D para finalmente lanzarlo a lo que sería la impresión 3D. ¿De acuerdo? ¿Cómo trabaja el Kinect y el programa Scanect? Pues bueno, el Scanect trabaja mediante la preparación de lo que sería el escaneado, ¿de acuerdo? Este escáner está basado en la Kinect de Microsoft, trabaja sobre luz estructurada IR, y en este caso nos permite trabajar con escenas del tipo body, tipo media habitación, que significan 5 metros de cubo, una habitación de 5 metros y media habitación sería de 3 metros aproximadamente. Podemos trabajar con un objeto de hasta 2 metros y una vez tenemos decidido cuál es el cubo de trabajo sobre el que va a tener que trabajar el escaneado, pasamos a realizar esa captura. La captura que habéis visto en el vídeo, podéis verlo cómo hace la reconstrucción del programa, siguiendo, digamos, todo ese punto alrededor de lo que es el modelo, y podemos ver que hay zonas donde hay imperfecciones, que en este caso es información que no hemos podido capturar. En un escaneado normal, lo que haríamos es cambiar de posición y volver a captar toda esa información y después, digamos, solaparla. En este caso, el software lo que me permite es aplicar una función que es el fill holes, que nos permite rellenar esas partes incompletas a través de la interpolación de un algoritmo y nos permite sacar el modelo totalmente cerrado. ¿De acuerdo? Con el Color Eyes es una de las ventajas de este tipo de escáneres. ¿De acuerdo? Algunos profesionales necesitamos comprar el plugin para que sea capaz de adquirir, además de lo que es la figura, sea capaz de adquirir, por ejemplo, todo lo que serían las texturas y todo lo que serían los colores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si en un momento determinado tenéis que elegir lo que es la compra de un escáner de este tipo, es un aspecto que tendréis que tener en cuenta a la hora de realizar la compra. En este caso concreto, como estamos hablando de low cost, pues podemos realizar lo que sería la captura de lo que son texturas, colores, y después nos permite extrapolar, es decir, exportar el modelo en formato PLI, OBJ o STL. En cualquiera de estos tres formatos va a poder ser capturado por el laminador, ¿vale? Y de esa manera, pues lo vamos a poder tratar para prepararlo para lo que sería la impresión. Ahí os muestro lo que sería el escáner del Revolve Point, ¿de acuerdo? Su objetivo es un poco reemplazar a lo que sería la Kinect y el programa Scanec, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues el software que acompaña a este escáner, pues por una parte tenemos la información de captura de lo que es el modelo y después tenemos lo que sería el RevoStudio, que lo que nos permite es el recoger todas las capturas que hemos hecho del escaneado y realizar, digamos, el alineado y reconstrucción del modelo 3D para conseguir un modelo más compacto. ¿De acuerdo? Cuando ya teníamos, en nuestro caso, el modelo 3D realizado, según habéis visto en el flujo de trabajo, es interesante que lo pasemos a través de un determinado software que me permita verificar que la información es correcta, ¿de acuerdo? Que hay datos que pueden perderse, en este caso, pues zonas, como podéis ver ahí, hay una serie de puntitos que son superficies que me pueden causar problemas a la hora de impresión, pero que realmente lo que tengo que hacer es borrarlas, eliminarlas y de alguna manera sacar ese modelo totalmente cerrado. ¿De acuerdo? Una vez tenemos verificada la información, como habéis visto en el diagrama de flujo, lo que hacemos es pasarlo a lo que sería el laminado. En este caso, estamos utilizando el Prusa Slicer en su versión 2.4 y cogemos nuestro modelo y, en este caso, como podéis ver, podemos trabajar diciéndole cuál es la resolución de la impresora que vamos a poder utilizar. Vamos a emplear una décima de altura de capa para detalle.
Vamos a utilizar, en este caso, PETG como material de impresión y podéis ver que para generar el código G necesitamos decirle cuál es la marca de la impresora con la que estamos trabajando. Si veis el laminador en su parte inferior, pues me está diciendo cuáles son las dimensiones de ese modelo 3D que tenemos, cuál es su posición y nos va a permitir que podamos escalar, que podamos rotar y que podamos adaptar todo ese modelo a lo que nosotros necesitamos. ¿De acuerdo? Fijaos que al final el laminador nos dice cuántas facetas tiene o triángulos de STL tiene el modelo y me dice en este caso que no ha detectado errores, puesto que antes hemos procedido a verificarlos. ¿De acuerdo? Le hemos dicho que nos genere soportes y esto es lo que puede pasar si le decimos la opción de que genere soportes everywhere, es decir, donde el laminador detecta voladizos en las partes de la pieza, nos va a generar soportes que permitan sujetar el modelo. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Pues que en este caso el material de soporte es el mismo material que tiene la pieza para poder trabajar. Por lo tanto, después hay que retirarlo. Y no basta con tirar, porque al ser el mismo material, si le damos un tirón al material de soporte, podemos arrancar una parte de la pieza y entonces dañarla. Es decir, hay que ir poco a poco cortando y retirando todo ese tipo de material. Pero este tipo de laminadores, tanto el Cura, el Simplify como el Prusa Slicer, han aportado toda una serie de modificaciones, se llaman los modifiers, que nos permite seleccionar qué zonas del modelo queremos realmente colocar soportes o son necesarios el uso de soporte. Fijaos que tal como está el modelo tardaríamos 4 días, fijaos aquí abajo, me dice que el tiempo de impresión estimado es de 4 días, 19 horas, 48 minutos. ¿Vale? Y en cambio, si pasamos a generar el tipo de soporte como estáis viendo en la figura, lo que me va a permitir es que yo pueda elegir dónde quiero realmente que me aparezcan los soportes y lo que hace el software es generar este tipo de modelo en el cual solamente van a aparecer soportes en la zona que yo le he descrito. Pasamos de 4 días a tener 3 horas de impresión. ¿Vale? Otro de los aspectos que tenéis que tener en cuenta siempre a la hora de realizar una generación de laminado y código G es elegir cuál es, digamos, el patrón de relleno. ¿Vale? Aquí tenéis, por defecto aparece el gyroid, pero tenéis el panal de abeja, tenéis el linear, tenéis el triangular, el estrella, ¿de acuerdo? Es decir, cualquier patrón de relleno, pero sí que es interesante que le digáis cuál es la densidad de relleno que queráis utilizar. ¿De acuerdo? Este tipo de software además me permite también, mediante el uso de modificadores, especificar sobre la misma pieza 2 tipos de patrones y 2 tipos o más de densidades de relleno. ¿Vale? Esto puede ser interesante porque por una parte de la pieza grande no necesitamos mucho relleno y en una zona muy específica, como puede ser el cuello, como puede ser una determinada zona, podemos cambiar el patrón y le podemos decir que nos genere una mayor densidad de relleno, con lo cual vamos a optimizar, por una parte, el consumo de material y el tiempo de impresión, y por otra parte vamos a optimizar lo que sería la resistencia de la pieza que deseamos imprimir. ¿De acuerdo? Después partimos a lo que sería la simulación. Ahí podéis ver cómo estamos simulando todo lo que sería la impresión que hemos generado. ¿Vale? Y mediante esa simulación, pues podemos ver, no suele revisarse toda la impresión, sino más que nada en alguna zona donde consideremos que puede haber problemas. Si no, pues estaríamos simulando el tiempo que tarda exactamente en imprimirse nuestra pieza. ¿Vale? Cuando trabajamos, por ejemplo, con los modelos de impresora que permiten trabajar con colores, tenemos varias funciones que nos permiten, por una parte, como podéis ver, en este caso tenemos
definidos 5 posibles colores en lo que sería la Multimaterial Unit de la Prusa Slicer, ¿de acuerdo? Y podemos elegir, mediante esta función de pincel, pues qué zonas queremos que cambien de color en lo que sería la pieza sobre la que estamos trabajando. ¿Vale? Y de esta manera, pues en este caso, pues generaríamos una determinada pieza que tendrá, pues en este caso, el cabello y el suéter pues de color azul, y lo que sería, digamos, el resto de piel, pues va a ser de un color naranja. ¿De acuerdo? Evidentemente vamos a tardar mucho más tiempo en imprimir porque, digamos, se genera lo que veis aquí al lado, que es esta torre de purga, porque cada vez que cambia, digamos, de filamento o de color, se tiene que ir a lo que es la torre de purga y realizar una purga que puede ser de una capa o 2 capas cada vez que realiza un cambio de color. Por lo tanto, fijaos que de 3 horas al cambiar a 2 colores pasamos a 14 horas de impresión. ¿Vale? Es un aspecto pues, que es interesante que conozcáis. En este caso, al igual que antes, pues realizamos todo lo que sería, y veis cómo está realizando la purga sobre la torre de purga para realizar un cambio de material. ¿Vale? Y en este caso, pues como ha empezado a realizar el pelo, sobre esa capa tenemos una parte que es, digamos, del color de la piel y otra capa que es del color del pelo. Podemos utilizar en este caso una combinación de hasta 3 colores, pero tal como os decía antes, fijaos que tenemos 5 cabezales, o sea, digamos 5 rollos de material de PETG con distintos colores, que por el modelo de la impresora, la Prusa Slicer con el MMU, pues sobre el mismo cabezal carga y descarga cada vez que sea necesario el filamento con el color que le hemos programado. ¿De acuerdo? Existen otros software laminadores y simuladores. Uno de los mejores es el Simplify 3D. Permite una simulación mucho más activa, por ejemplo, que el Prusa Slicer, aunque tal vez hay que, digamos, añadir que el Cura en su última versión pues ya introduce la animación de lo que es la simulación de impresión del código G. ¿De acuerdo? Ahí podéis ver lo que es la impresión con un color y con 3 colores y algunos ejemplos que hemos utilizado pues, para hacer, en este caso, piezas identificativas de determinados proyectos europeos, pues cómo hemos generado los llaveros, pues trabajando con 3, fundamentalmente 3, 4 colores, ¿de acuerdo? Podéis ver, por ejemplo, el himno son 3 colores, el IPEDU 3 colores. Tenemos 4 colores para el INRS y 4 colores también para el Digitools. ¿Vale? Son ejemplos que podéis utilizar para lo que es la generación de un modelo en color. Y ahí podéis ver lo que es el resultado de lo que sería el escaneado y la impresión, en este caso, del modelo de Ester. ¿De acuerdo? Nos permite, aquí tenemos la piececita que aunque es pequeñita, pues bueno, se ve con bastante detalle cómo la hemos impreso. ¿De acuerdo? Y últimamente, en cuanto a tendencias en lo que sería la impresión de filamento, es que están apareciendo plugins que nos permiten empezar a trabajar en lo que sería un laminado adaptativo, es decir, un laminado curvo. Eso lo que nos permite es que, por ejemplo, frente a lo que es el escalonado típico que podéis ver en la primera parte de la figura, que se genera en una impresión plana, digamos el código G, podéis encontrarlo en el Curvy Slicer, ¿de acuerdo? Y tenéis lo que sería la fuente donde hemos encontrado esto, pues nos permite sacar, digamos, una impresión curva en la cual pues el acabado superficial de la pieza es mucho más elevado que el que podéis ver en lo que sería esta primera pieza. ¿Vale? Y tenéis aplicaciones de lo que sería esta pieza, ¿vale? Y en este caso, pues, cómo se puede realizar ese tipo de impresión. ¿Vale? Esto tendría que ser un vídeo y se ha quedado un poco enganchado.
Y por mi parte, pues paso la palabra a Lluc, ¿de acuerdo? Vale, que era la última. No, el vídeo se ha quedado enganchado, entonces no ha cargado lo suficiente, pero bueno, gracias por vuestra atención. Cualquier pregunta que tenéis, pues será un placer el intentar daros la respuesta, tanto ahora como si queréis mandar un correo electrónico o a través del chat, pues hacerme la pregunta que consideréis oportuna. Bueno, mientras, Yup, si quieres compartir tu pantalla y demás. Vale. A ver. A ver qué está pasando. Espera que me está dando problemas. Si quieres salir y volver a entrar, lo que necesites. Pues voy a probar a ver. Disculpad. Mientras, pues bueno, os recuerdo que por si no estabais al inicio, Yuc Semper es el Project Manager de AIJU, del Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio, que lo tenemos aquí cerquita de Alcoy en IBI. Vale, vamos a probar a ver. Vale. Perdona. Vale, ¿se ve? Ahora sí. Puedes poner Vale, pues pantalla completa si quieres. Ahí está. Vale. muy bien. Pues muchas gracias, Esther y Santi, por otro año dejarme la oportunidad de exponer un poco cómo se van aconteciendo las transferencias tecnológicas en un poco con la fabricación aditiva y el sector del molde. Y bueno, un poco transmitiros un poco de conocimiento en fabricación aditiva y aplicaciones en moldes, ¿no? Bueno, pues más que nada vamos a hacer un poco una introducción de dónde trabajo, ¿vale? Que es en un instituto tecnológico que se fundó en 1985 y bueno, su finalidad es transferir la tecnología a empresas o pequeñas y medianas empresas que no tienen la posibilidad de hacer esa inversión tecnológica mediante maquinaria o procesos. Y nosotros hacemos investigaciones, montando proyectos y bueno, haciendo un poco la validación de esa tecnología, ¿no? Entonces, se formó como el Valle del Juguete, teníamos aquí mucho sector de juguetero, pues en un inicio eran casi todos los socios de productores de juguetes, pero bueno, ha habido una transformación a lo largo de los años y ahora hacemos todo tipo de proyectos y bueno, de actividades, ¿no? Al final utilizamos proyectos con estas empresas para hacer investigación. Tenemos la capacidad de poder tener esos organismos que nos facilitan el dinero para poder tener esa inversión y hacer la transferencia tecnológica. Y bueno, para que os hagáis una idea, estamos situados en IBI, en la provincia de Alicante.
Y bueno, para que veáis un poco también las empresas asociadas con las que trabajamos, ¿no? Sobre todo, cabe destacar el juguete y la transformación del plástico, ¿no? Pero hoy en día, con diferentes departamentos que tenemos, damos capacidad a muchos sectores, ¿no? En mi caso, yo os voy a hablar de... Aquí tenéis un poco de los sectores que estamos trabajando. ¿Vale? Yo os voy a hablar de la transformación de plástico en fabricación aditiva y derivado a moldes, ¿no? Para producto final de pieza final. Estas son las capacidades que disponemos en AIJU, ¿no? Tenemos seguridad de producto infantil, medio ambiente, tecnologías energéticas, robótica industrial, materiales innovadores y procesos, fabricación aditiva, que es mi departamento, materiales en contacto con alimentos, nuevas tecnologías, estudios de consumidor y mercado y e-health. ¿Vale? Pues bueno, vamos a hablar un poco de lo que hacemos en mi departamento y para que veáis, hacemos el desarrollo de materiales, hacemos nuevas formulaciones para, ya sea para los procesos convencionales de fabricación, podría ser inyección, soplado, termoconformado o procesos industriales ya bastante crecidos o desarrollados. Y lo que estamos haciendo actualmente es adaptarlos también para fabricación aditiva. También en el campo de desarrollo de productos tenemos la capacidad de digitalizar piezas, ¿no? Como estaba comentando Santi, que en este proceso participaríamos de ingeniería inversa, que se le denomina. Tenemos una pieza positiva y sacamos la pieza positiva en digitalizado, ¿no? Para poder manipularlo en un programa de CAD. Podemos hacer preseries o series cortas para no hacer esa inversión inicial que habría que hacer con un molde de inyección, ¿no? Y bueno, para que veáis un poco las capacidades de fabricación aditiva que tenemos, os lo digo aquí. Estas son los 7 pilares basados en la ISO, que, como ha explicado Santi, bueno, por no repetir cosas, me voy a centrar en los que tenemos en AIJU, ¿vale? Entonces tendríamos 6 tecnologías, que 2 serían muy similares, el FFF y el FDM. ¿Vale? Al final estamos hablando de extruir material por control numérico, por coordenadas, y al final es como una manga pastelera que está depositando material, ya sea fundido o sin fundir, ¿no? Porque tenemos también impresoras de clay, de barro, de cemento y de otros materiales aglutinados, ¿no? Tenemos la tecnología SLA o la estereolitografía. Vaya. El FDM, que es patente registrada de Stratasys, ¿vale? A diferencia de las impresoras convencionales de FFF, estas serían las domésticas o comerciales, que tenemos actualmente capacidad de poder adquirir cualquier impresora en lo que viene a ser cualquier domicilio. Luego tenemos el FDM, la capacidad de que tengamos la cámara con una temperatura homogénea, y a diferencia de una de otra es que una se ha caducado la patente y nos ha dado la posibilidad de poder adquirir este tipo de tecnologías a precios más competitivos para poder avanzar tecnológicamente a nivel
en la comunidad, ¿no? Luego tenemos la tecnología de Stratasys, la PolyJet. Este tipo de tecnologías, lo veremos más adelante, nos da un acabado similar a inyección y se trata de resinas termoestables que fotopolimerizan con la luz. También tenemos las denominadas selectivas por láser, que estas utilizan energía para fundir el material. Y para que veáis desde qué años estamos hablando, desde hace más de 20 años. Entonces, la tecnología de impresión 3D no es algo nuevo de hace 10 años, ¿no? ¿Vale? Lleva mucho más tiempo, ¿no? De hecho, una de las primeras máquinas en España fue en Barcelona y la otra, una aquí en IBI, en AIJU, ¿no? Luego tenemos de nueva adquisición otra tecnología similar que también funciona con lecho de polvo, la tecnología SAF. Y estas tecnologías funcionan mediante energía para fusionar lo que sería el material. También tenemos la tecnología SLM, que nos permite con diferentes aceros y aleaciones hacer diferentes tipos de piezas metálicas, ¿no? Para que veáis un poco la evolución de lo que es PolyJet en AIJU, ¿vale? Cuando empezó en 2005 teníamos un material y solo se podía imprimir en rígido o en flexible, ¿no? Luego, siguiente actualización, ya te podía imprimir rígido flexible, ¿no? Esto es importante, ya veremos, para a la hora de hacer prototipos con moldes, el multimaterial, ¿no? O el 2K, 3K, ¿no? Cómo hacer un prototipo de forma fácil, ¿no? Luego tenemos la parte de la 750, que esta tecnología ya nos permite imprimir con 6 materiales simultáneos. Y aparte tenemos lo que viene a ser el color en CMYK o Pantones, ¿no? Registrados por la empresa. Luego tenemos la última actualización que hemos adquirido, que se trata de materiales anatómicos, ¿vale? Que esto nos permite simular lo que viene a ser las partes anatómicas del cuerpo, ya vengan a ser vasos sanguíneos, músculos o todo tipo de piezas venidas de un DICOM o de una tomografía, ¿no? Para que nos hagamos una idea de cómo elegir los procesos de fabricación para ver cuál es la tecnología óptima, ¿no? Para fabricar. Siempre partimos de unas ideas que pueden venir de diferentes medios. Vamos a pasar a un concepto, ¿no? De un diseño 2D a un diseño 3D. Y luego siempre vamos a ver qué técnicas de fabricación o procesos vamos a utilizar para fabricar. ¿Vale? Para que conozcáis un poco, bueno, no sé de dónde venís, pero el desarrollo de productos empezamos pensando una idea y, bueno, hacemos todas las posibles modificaciones sin utilizar ningún elemento externo, simplemente con el lápiz vamos a ir modificando y adaptando nuestro diseño, ¿no? Nuestras ideas principales. Aquí esbozamos de forma rápida y no tenemos medidas, ¿no? Una vez vamos a ir al CAD, aquí vamos a aplicar ya lo que viene a ser la idea definitiva, la posible idea, y vamos a adoptar medidas y vamos a ver cómo se tendría que fabricar, ¿no? En qué tecnología es la más adecuada y qué proceso de fabricación es el que corresponde, ¿no? Porque se podría fabricar por muchos medios, pero al final estamos hablando de ir a un proceso de fabricación que sea óptimo y que sea de bajo coste para tener más margen en la hora de la venta, ¿no? Entonces, el alcance del producto es muy importante porque vamos a tener que ver el número de unidades que vamos a realizar, el acabado,
el tiempo, el coste y el material, ¿vale? Son las diferentes posibilidades que existen para poder contemplar la fabricación de un producto. Como técnicas de fabricación vamos a encontrar la formativa, la sustractiva y la aditiva. ¿Vale? Vamos a ver un poco cada una de ellas. La formativa, como veis en el dibujo, se trata de una cavidad en la que vamos a rellenar con algún material y vamos a adoptar la forma de esa cavidad. Aquí el hándicap es que una vez hagamos una inyección o una colada, hay que retirar la pieza y que se pueda extraer, ¿no? Entonces, para este tipo de tecnología, bueno, de técnica de fabricación, vamos a irnos a volúmenes de más de 1 millar para tener una gran amortización en lo que es ese coste inicial. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer muchísimas piezas a un coste bastante reducido, ¿no? Entonces nos va a dar bastante margen a la hora de sacar un producto competitivo. El acabado superficial en este tipo de piezas va a ser óptimo, sobre todo en los estándares de automoción son los más rigurosos. Y bueno, lo que se estaba comentando de que se pueda sacar la pieza es la parte fundamental, ¿no? En la sustractiva, aquí partimos de un bloque de pieza y vamos retirando el material como si fuéramos un Miguel Ángel tallando el David, ¿vale? Salimos de una piedra y vamos a retirar, ¿no? Pero en este caso, en el siglo XXI, ya vamos con una herramienta y en este caso con fresadora, ¿no? ¿Vale? Aquí vamos a tener que utilizar una herramienta para sacar la geometría. Normalmente suelen ser geometrías bastante simples. Los volúmenes en piezas tienen que ser competitivos y aquí lo que vamos a encontrar es que las prestaciones de lo que viene a ser el material son muy elevadas, ¿no? Tenemos una precisión dimensional muy exacta, iríamos a centésima y en algunos casos, dependiendo de la máquina, podemos llegar incluso a milésima, ¿no? Entonces, aquí las restricciones de diseño también las vamos a tener en cuenta en que lo que viene a ser la herramienta no toque nuestra pieza o pueda llegar a fabricarse, ¿no? Y bueno, aquí tenemos esta parte que sería el residuo generado o la viruta, que sería un subproducto, ¿no? En muchas empresas ahora están intentando darle valor a este tipo de producto, ¿no? La fabricación aditiva, como os estaba explicando antes, se trata de depositar capa a capa, ¿vale? Y aquí vamos a poder ser un poco Dios, de referirnos a poder crear geometrías bastante complejas que por otros medios anteriores no se van a poder llevar a cabo. Aquí está habiendo un salto en la posibilidad de ya hacer producciones de volúmenes medio altos, pero normalmente está especificado hacer volúmenes bajos, ¿no? Porque son piezas más exclusivas o tienen algunos diseños personalizados y son bajo demanda, ¿no? Podríamos decir. Aquí lo que vamos a hacer es minimizar el subproducto, ¿no? Si vamos depositando el material justo por donde nosotros queremos, el desperdicio va a ser mínimo. Y aquí vamos a contemplar siempre un coste en lo que vendría a ser el coste pieza según número, ¿no? Y como vemos en la gráfica, lo que sería la formativa siempre va a ser un coste inicial de inversión muy elevado y luego en el número de piezas, cuando ya hagamos millones, ya va a ser la amortización va a ser adecuada, ¿no? En la sustractiva vamos a tener un flujo continuo, pero que no siempre va a ser inicial
un coste inicial alto porque hay que hacer lo que serían las trayectorias y lo que vendría a ser el programa para mecanizar las diferentes piezas. Y en la aditiva tenemos una línea continua. Una línea continua que el coste inicial siempre va a ser el mismo que cuando hagas muchísimas piezas, ¿no? No hay gran diferencia. ¿Vale? Por ver un poco la fabricación aditiva, ya sabéis que va capa a capa y bueno, partimos de un modelo tridimensional y lo llevamos a un modelo tridimensional en el mundo digital y lo llevamos al mundo físico mediante alguna impresora 3D. Vemos que va capa a capa, podemos tener acabados muy diversos. Según la aplicación de nuestra pieza, vamos a darle un valor añadido. Vamos a hacer objetos únicos. No hay una producción en serie detrás, ¿no? Podemos tener muchos materiales. Cada vez estamos experimentando con nuevas formulaciones y nuevas tecnologías. Y bueno, esto nos brinda la posibilidad de tener prototipos de bajo costo y este proceso previo al que sería comparado con otras técnicas de fabricación es mucho más rápido que en comparación a otras técnicas, ¿no? Aquí las limitaciones que vamos a obtener son la llamada anisotropía, que dependiendo de cómo fabricamos las piezas van a tener una resistencia u otra en comportamientos mecánicos sobre todo. Y bueno, vamos a tener que retirar soportes dependiendo de piezas y tecnologías y vamos a tener que hacer postprocesamiento. Vamos a tener en cuenta la precisión y la tolerancia. Dependiendo de la tecnología, vamos a ver que unas se adaptan más a nuestras necesidades. Por ver un poco las tecnologías, el SLA, ¿vale? Tendríamos piezas de gran detalle y son prototipos muy visuales con propiedades mecánicas según el material de la resina que utilicemos. Y bueno, aquí la dificultad es que generamos lo que viene a ser un material y necesitamos un soporte para que salga nuestra pieza. Entonces necesitamos retirar este material de soporte y nos deja un poco la pieza con marcas, ¿no? Pero para que veáis ejemplos de audífonos, por ejemplo, cada persona tiene una oreja, ¿no? Entonces es personalizado y en la misma impresión podemos hacer diferentes impresiones, ¿no? Para que veáis aquí también el tipo de acabado que se le puede llegar a dar, ¿vale? Se extraen los pinchos, se lija, se pule y luego se laca, ¿no? Y estaríamos hablando de una pieza hecha por fabricación aditiva y que se parece mucho al acabado de inyección. Vale, aquí tendríamos al creador de la impresión 3D, como la conocemos hoy en día, que es la primera máquina de estereolitografía, ¿no? Se llama Chuck Hull, el creador de la impresión 3D. También tenemos el material, la tecnología FFF, que se trata de la deposición de material fundido. Y aquí podemos encontrar que podemos tener máquinas con un cabezal, con un material o con más de un material, ¿no? Como nos estaba comentando Santi. Hoy en día, en casi todos los estudios de diseño o escuelas ya tenemos la posibilidad de tener este tipo de máquina que nos posibilita a la hora de crear un mundo infinito, ¿no? Aquí tenemos unas limitaciones considerables en cuanto a la precisión y bueno, hay que tener en cuenta la anisotropía, ¿no? Como os comentaba, vamos a tener un material o varios materiales. En este caso estamos utilizando un material de pieza y material de soporte idéntico, ¿no?
Entonces tendríamos que retirar ese soporte con un postprocesamiento. Lo tendríamos materiales técnicos de altas temperaturas y para que veáis, este tipo de tecnología nos da la posibilidad de hacer un relleno con una celosía para que reduzcamos el material y reduzcamos el peso. Vale, esto sería una máquina. Luego tendríamos la tecnología PolyJet, que se trata de una máquina muy similar a lo que sería una impresora de 2 dimensiones, que deposita el chorro de tinta de material, que sería en este caso líquido, y con la luz fotopolimerizaría lo que viene a ser el material, ¿no? Y hace y nos posibilita la creación de la pieza. Esta tecnología muy cara comparada con otras tecnologías de plástico. Y bueno, el acabado que nos va a aportar es casi similar al de inyección. Hay que procesarlo muy poco, ¿no? Si nos fijamos en piezas acabadas, lo que es la impresora nos hace piezas con un material viscoso que sería el soporte, que esto hay que retirarlo con agua a presión, ¿vale? Y posibilidades, pues imaginaros que se pueden hacer incluso moldes, ¿no? En este caso ya veremos más adelante cómo poder hacer moldes de esa precisión con impresión 3D, ¿no? ¿Vale? Es una película externa que envuelve lo que sería la pieza y nos posibilita esa impresión, ¿no? Veis aquí lo que es el carro se mueve en X y lo que sería la bandeja se desplaza hacia abajo. Luego tenemos el sinterizado de polvo, que lo que va a hacer es que el láser proyecte temperatura, proyecte energía en el polvo y solidifique lo que viene a ser las capas de nuestra pieza. Aquí vamos a poder hacer geometrías muy complejas y bueno, el único hándicap es que vamos a tener que retirar el polvo a posteriori, que depende de cómo sea la pieza, pues vamos a tener que hacer agujeros para retirar el polvo o tenerlo ya contemplado en el diseño, ¿no? Vale, para que veáis un poco aquí la porosidad que deja este tipo de tecnología, ¿vale? Y a diferencia de aquí una geometría muy compleja que por un molde de inyección sería bastante costoso con accesorios auxiliares, con correderas y tal. A diferencia de las otras tecnologías, vemos que en esta tecnología podemos fabricar en volumen. En las otras tecnologías fabricamos con un área de lo que sería la fabricación y en estas podemos apilar lo que vendría a ser todas las piezas o modelos. También es un poco bastante zen porque tienes que hacer un proceso de arqueología, ¿no? Tienes que ir quitando el polvo para ir sacando lo que viene a ser la pieza y bueno, reconforta bastante, ¿no? En cuanto al SLM, tenemos la misma tipología de principio de lo que sería el sinterizado láser, pero tenemos el lecho de polvo con metal. Aquí la diferencia es que tenemos que poner soportes porque al tener temperaturas mucho más elevadas, lo que va a hacer es que la pieza se pueda tener deformaciones, ¿no? Entonces necesitamos anclarlo a una base de fabricación y poder tener la seguridad de que va a salir la pieza como nosotros deseamos. Esto normalmente es una tecnología bastante cara y bueno, se está utilizando pues, para piezas de aplicaciones de ingeniería pues, muy específicas, ¿no? Para que veáis un poco el diseño que tiene que tener la pieza, claro, vamos a tener que utilizar soporte y lo vamos a tener que retirar. Muy importante a la hora de diseñar, tener en cuenta el tipo de fabricación que vamos a realizar, ¿vale? Por ejemplo, en este caso tenemos también, partimos de un bloque, luego lo veremos, esto es una optimización topológica
Partimos de un bloque y vamos a hacer que se aligere y reducir el peso y el material para lo que vendría a ser un freno de un avión, ¿no? También una de las posibilidades que ofrece el SLM es que podemos hacer geometrías que por otro tipo de mecanizados no se podrían, ¿no? Esto ya sería un postizo para la refrigeración de un molde y, como veis, en el proceso convencional son orificios transversales y aquí lo que vamos a conseguir es dibujar mediante un programa CAD la adaptación de ese sistema de refrigeración lo más óptimo posible pegado a la pieza. Entonces, esa pieza se va a refrigerar mucho antes y lo que va a hacer es que nos baje el ciclo de inyección, por lo tanto es que tengamos piezas en un menor tiempo, ¿no? Entonces podemos sacar más rentabilidad a nuestro molde. Tener en cuenta que vamos a tener limitaciones en cuanto a diseño, ¿vale? Que vamos a tener que tener unas paredes, unos agujeros, unas conexiones, radios, ¿vale? Para que tengáis en cuenta que no todo vale, ¿no? Igual que para inyección tenemos unos diseños y unas estándares bastante rigurosos, pues para impresión 3D también, ¿no? Aquí hay como una especie de tabla de 3D Hub, que es una plataforma que podéis consultar, ¿vale? No hace falta sabérselo de memoria, pero sí que saber que existen estos bancos de información para poder trabajarlo, ¿no? Una vez trabajas todos los días con ella, pues te vas familiarizando con este tipo de restricciones. Las posibilidades que nos va a brindar el diseño por fabricación aditiva es la optimización topológica, el lattice y el diseño generativo. Vamos a ver los ejemplos. En la optimización topológica partimos de un bloque y lo que vamos a hacer es aplicarle cargas y restricciones y nos va a generar un mallado digital que, perdón, vamos a poder optimizar mediante la impresión la reducción de peso y de material. Este tipo de diseño lo que viene a ser es partimos de un diseño que ha generado un humano y lo que vamos a hacer es optimizarlo mediante CAD. Luego tenemos las partes de lattice o celosías, que lo que viene a ser es la reducción de peso y de material, pero considerando las restricciones de las propiedades mecánicas, ¿no? Mi pieza tiene que ser válida para poder resistir o aguantar la aplicación en su uso, ¿no? Entonces, se está investigando bastante en este ámbito. Y bueno, el diseño generativo, aquí sería al contrario que partimos de una pieza ya realizada. Aquí dejamos a la máquina que defina cuál es la trayectoria, cuál es la mejor opción para resolver nuestro diseño, ¿no? Aquí copia mucho lo que viene a ser geometrías matemáticas y bueno, es hacia donde estamos yendo, ¿no? Vamos a ver aplicaciones de fabricación aditiva. Yo lo he separado en estos campos, en utillaje, prototipos, pieza final y molde. Y vamos a ver algunos de las posibilidades, ¿vale? Por ejemplo, para la New Balance se realizaron unas suelas personalizadas, ¿no? Mediante sensores de presión. Tú podías tener una suela que se pudiera adaptar a tu peso, ¿no? O, por ejemplo, el Mini, que podrías ponerle en tu faro tu nombre, ¿no? O los útiles de montaje, que se están aprovechando mucho este tipo de aplicación para los procesos industriales. A nivel estético se están haciendo mucha cosa artística y bueno, a nivel joyería, y ya veremos ejemplos.
También tenemos funciones integradas, ¿no? Si utilizamos la impresión 3D para hacer unos canales que sean mucho más óptimos que todo el bloque de acero, pues mis robots van a ser más eficientes, ¿no? Y luego para pequeñas producciones y piezas de repuesto, ¿no? Podría ser. Os voy a presentar aquí algunos ejemplos que he seleccionado para que veáis posibilidades, ¿no? En cuanto a prototipo, a nivel estético, aquí la idea es un proyecto para el ITI y queríamos hacer la simulación de un prototipo final, ¿no? Para la presentación del producto. Entonces aquí no hay que hacer todo, perdón, no hay que hacer toda la fabricación con la misma tecnología y se hacen combinaciones, ¿no? Por ejemplo, las partes más grandes las vamos a hacer mediante el sinterizado en poliamida 12 y vamos a realizar un modelo único. Claro, aquí no vamos a poder hacer un acabado como si dijéramos de una pieza sacada de inyección. Aquí vamos a tener que trabajarla posteriormente y vamos a tener que tener en cuenta las tolerancias de fabricación, ¿no? Vamos a tener las piezas para arenar, lijar y luego dar un acabado superficial. En este caso hemos dado una imprimación para poder luego ya pintar. Como veis, en este tipo de piezas necesitaba que la iluminación LED fuera visible. Entonces se elige una parte rígida de color y en la otra, que sería la transparente, se tiene que eliminar lo que vienen a ser las marcas de fabricación y se elija para luego pulir y que sea transparente, ¿no? Pues aquí, una vez ya tenemos los acabados superficiales, lo que vamos a hacer es, según el RAL que nos proporcione el cliente, el RAL World Pantone, vamos a hacer una imprimación y pintado de las piezas, ¿no? Como veis, muy minucioso lo que viene a ser el acabado. Cuanto más le dediquemos, mejor acabado va a tener, ¿no? Dentro de los estándares del presupuesto que tengamos. Y para que veáis un poco el acabado similar a la inyección, que nos va a posibilitar la parte de validación de electrónica y la presentación con gerencia o del modelo final, ¿no? Otro tipo de prototipo sería esta parte, que es un dispositivo que mejora la natación a través de la percepción áptica. Y bueno, aquí hay una combinación de materiales y claro, en este tipo de proyecto, aquí estaríamos hablando de un molde de multimaterial, que tendríamos parte rígida y parte flexible, bastante complejo de realizar, de muy elevado coste, que gracias a la tecnología PolyJet podemos imprimir todo este prototipo de una pieza y podemos validar lo que sería nuestro producto, ¿no? Aquí tenemos la pieza funcional para ya que la probaran. Y bueno, otro tipo de pieza podría ser la pieza final personalizada. Este proyecto se trata de un asiento adaptado para una persona con diversidad funcional y mediante los procesos que ha explicado Santi de digitalización, ¿vale? Con un escáner se escanea lo que sería la postura adecuada para corregir la desviación de la columna. Se hace una ingeniería inversa. Se hace una propuesta digital con un programa de CAD y luego se hace una propuesta final. Para esta propuesta final se realizó con un programa de optimización, ¿vale? Con Altair Solid Thinking. Se hizo una optimización topológica, como hemos visto con anterioridad. Esto lo que nos va a permitir es la reducción de material y que tenga lo que viene a ser la capacidad de tener las propiedades mecánicas y que aguante a la niña en este caso, ¿no?
¿Vale? La tecnología que utilizamos es la FFF, por el volumen que tenía y por la reducción de peso considerable que podíamos realizar mediante la celosía en el postprocesado. Y como veis, utilizamos un material, el PLA 870, y había que retirar esa parte que no es pieza, ¿no? Que está fabricado con el mismo extrusor. ¿Vale? Para tener un buen acabado, se lija, se arena, ¿vale? A todos los procesos anteriores que hemos visto, y luego se imprima y se pintaría, ¿vale? Y entonces tenemos un acabado muy similar a un proceso industrial. Lo tendríamos ejemplos de molde. Aquí hemos tenido un ejemplo de lo que sería un molde conceptual para validar la tecnología. Y bueno, en este caso queríamos un molde personalizado con diferentes postizos para poder validar esta interacción con lo que sería una pieza final de una botella, ¿no? Aquí utilizamos lo que sería la tecnología PolyJet, ¿vale? Para hacer lo que sería la impresión. Hacemos una optimización, no hace falta que sea todo el material sólido. Hacemos la optimización de panal para reducir el material, el tiempo de fabricación y el coste. Y ya sale nuestra pieza nuestro molde con bastante resolución. Y aquí el proceso es tenerlo que adaptar a lo que sería el utillaje industrial para validarlo en una máquina industrial, ¿no? Vamos a tener la posibilidad de validar un producto, una pieza, en este caso la botella, con un polietileno ya convencional, y vamos a ver si hay transferencia de líquidos o, ¿vale? Vamos a obtener unas verificaciones o unas validaciones que mediante un prototipo no se podría hacer, ¿no? Mediante otro tipo de fabricación aditiva. Entonces, en este proceso vamos a ahorrar tiempo de fabricación y reducir los costes, ¿no? Que sería hacer un molde por mecanizado. Otro ejemplo que hicimos fueron probetas de halterio para probar en diferentes técnicas de fabricación aditiva, y así veríamos si el molde funciona y la pieza final funciona, ¿no? Con los materiales commodity, ¿no? Entonces, se hicieron diferentes combinaciones de material, de material del molde, en sinterizado de poliamida con aluminio, con alumide. Luego tenemos la impresión 3D PolyJet, y en este caso, esta de aquí sería la de alta temperatura en SLA. En este tipo de proyecto utilizamos una mini inyectora, que es para piezas bastante pequeñas, y es de invención española, se llama Baby Plast. Y bueno, como veis aquí, el hándicap de todo molde fabricado por aditiva es que no tiene posibilidad de refrigeración. No hay transmitancia energética, ¿no? Lo que sería la refrigeración no va a disipar el calor. Entonces, lo que son las inyecciones son bastante lentas. Aquí veis el ejemplo. Este es otro molde, pero para que veáis que se monta lo que sería el postizo, ¿vale? Se utiliza la fuerza de cierre, se depositaría sobre aluminio, y lo que sería la forma a adoptar o la forma de nuestro modelo es lo que se fabrica en aditiva, ¿vale? Otro ejemplo que podemos hacer es de termoconformado. Aquí también queríamos validar diferentes tecnologías para un proceso de termoformado.
para reducir lo que sería el proceso de fabricación y la validación de este producto, ¿no? Entonces, el proceso de termoformado se trata de una lámina que se calienta, ¿vale? Y mediante vacío se succiona a la pieza, ¿no? Y una vez se retira esta pieza, obtenemos la lámina, ¿no? Vale, aquí hemos probado con diferentes materiales. Tenemos aquí la impresión en material en un PA, en una poliamida con carga. Luego tenemos una poliamida en sinterizado y el material ABS en PolyJet. ¿Vale? Y esto sería un film multicapa, ¿vale? Con diferentes propiedades y un film monocapa para probar qué tecnología es la más adecuada y nos posibilita este previo al modelo industrial. Lo tenemos también la posibilidad de hacer piezas con geometrías bastante complejas. Por ejemplo, esto se realizó en material en acero AISI. Y bueno, esto, imaginaros mecanizarlo de alguna forma, ¿no? Pues esto se optimizó y la mejor forma de flujo de caudal de material y de flujo de entrada de la pieza, pues es lo que resultó a la combinación de este tipo de pieza, ¿no? Tenemos una pieza fabricada de una impresión, ¿vale? Y nos posibilita utilizar este tipo de postizo en un molde de inyección ya de acero. Otro tipo de ejemplo podría ser este chupete de bastante complejidad porque ya estamos utilizando accesorios auxiliares y lo que se quería validar era si pasaba la normativa de puericultura este tipo de chupete, ¿no? Pues antes de hacer esa inversión inicial, pues se hace un molde prototipo y se puede validar con un material final. Vale, aquí tendríamos lo que vendría a ser las extracciones, ¿vale? Y claro, habría que posibilitar la corredera. En este caso se utilizaron como expulsores que una vez se inyectan se retiran a mano y bueno, aquí tenemos la parte fija y la parte móvil con la forma definida, ¿no? Esta sería la inyectada y bueno, para que veáis un poco que es la pieza final con el material final. Claro, si se trabaja mucho el molde, todo este tipo de ráfagas o lo que viene a ser detalles, se podría eliminar. También os quería comentar otro tipo de moldes que sería por colada al vacío, ¿vale? Aquí vamos a tener que realizar lo que sería una pieza por tecnología PolyJet para tener una pieza trabajada en muy alta definición, ¿vale? No vamos a, si queremos hacer una serie corta, por ejemplo, de 20 piezas, no vamos a trabajar 20 piezas con el tiempo que conlleva y con el coste que conlleva, ¿no? Entonces vamos a trabajar una pieza y vamos a hacer un molde de esa pieza, ¿no? Ya trabajada. Entonces vamos a utilizar resinas rígidas o flexibles que tengan las propiedades similares al material final, pero no va a ser termoplástico, va a ser un termoestable. ¿Vale? Entonces, aquí podemos adoptar, según catálogo, diferentes propiedades y colores. Para que veáis un poco cómo se realizaría, ¿vale? Se puede, dependiendo de la geometría, si es de fácil extracción, por ejemplo, esta pieza, se podría dejar la pieza flotando y habría que hacerle un bebedero, una entrada. Y lo que podríamos hacer es luego la simulación de la partición del molde, cómo se tiene que adaptar, ¿no?
Aquí ya podríamos extraer la pieza sin dificultad. Para otro tipo de piezas, pues bueno, necesitaríamos tener diferentes volcadas de colada. Pero bueno, para que veáis un poco, está en el aire, hacemos la colada, hacemos la partición del molde y la extracción del modelo, ¿no? Y seguidamente lo que vamos a hacer es mezclar lo que sería la resina, el activador con mi base, cerrar el molde bien para que no tenga fugas, se mezclaría estas resinas dentro de la máquina y una vez mezcladas se colaría, ¿no? Sería el llenado al vacío y obtendríamos una pieza final. ¿Vale? Entonces esto era lo que quería mostraros y nada, espero que os haya gustado y muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Yuk. Súper interesantes los ejemplos aplicados. Y bueno, mientras los participantes, si alguien tiene alguna duda, le apetece escribir algo que vayan comentando por el chat, me gustaría que si puedes un poco pues, ofrecer tu visión desde el mundo empresarial y al final habiendo estudiado el máster de moldes, qué te ha podido aportar, ¿no? y en qué te ha potenciado para desarrollarte en el sector. Vale, pues la posibilidad que me ha brindado el poder tener estos estudios es conocer de primera mano lo que viene a ser el sector industrial con profesionales que están trabajando actualmente con sus trucos o con sus formas de proceder, ¿no? Ya aplicadas a la parte de aprendizaje, ¿no? Que es la parte, digamos, que a veces falta, ¿no? Pues gracias a estos profesores hemos adquirido bastante rodaje para poder luego enfrentarnos a proyectos reales, ¿no? Entonces, a mí me ha posibilitado tener acceso a IJU y poder un poco de lo que ya venía trabajando a explorar un poco nuevas vías de investigación en relación a moldes también. Súper. Y aprovechando que está aquí Chencho también, no sé si quieres comentar algo de qué te ha aportado a ti de cara al sector, a tu trabajo, ya que es antiguo alumno también. El máster. Sí, prácticamente llevo ya 2 años dedicándome de autónomo a esto, diseñando productos y moldes. Y hago prototipos y demás, o sea que todo. O sea, pasé de estar trabajando 5 años en matricería y moldes, fabricación, a sacarme el máster y ya está ahí, aplicar todo directamente. Ya trabajo con empresas diseñando moldes. Súper bien. Bueno, os habéis conocido ahí Yuk y Chencho, por si necesitáis colaborar. Tenía con alguna pregunta para Yuk, la verdad. Claro. ¿Puedo hacerlas aquí o...? Sí, claro. Es que has dicho que habéis probado varias tecnologías a la hora de hacer los moldes prototipo, pero no has especificado, digamos, cuál es la que mejor os ha ido. Pues ahora mismo la que mejor funciona, a ver, una cosa es la aplicación y uso de nuestra pieza final, ¿vale? Y la que mejor funciona ahora sería la 10K o una resina de Forlabs, ¿vale? Vale, Totalmente cristalina, pero sí que nos da lo que viene a ser bastante definición y sobre todo iteraciones, ¿no? Que no se vaya a romper con mayor facilidad que otras. Esa era la segunda pregunta. ¿Cuántos ciclos aproximadamente crees que aguanta? Sé que depende mucho de la geometría de la pieza. Si tiene muchos picos, pues está claro que eso es un punto de rotura. Pero si es una pieza un tanto simplecita y material, digamos, que se suele inyectar ahora como polipropileno ABS, que no llega a ser un material técnico con fibra y demás, ¿cuánto aproximadamente piensas que puede aguantar? Podríamos estar hablando de alrededor de más de 50 o dependiendo, ¿no? Vale. Ok. Al final es ver un poco las posibilidades que nos ofrece el material.
Sí. Pero si se va optimizando cada vez el proceso de inyección y se le alarga la vida a ese molde, pues... Sí, si lo tratas con cariño, Exacto. aguantará más. Tenía otra. ¿Habéis probado? Has dicho antes que no habéis probado a refrigerar, o sea, no sé si has dicho que no habéis probado, pero que no refrigerabais los moldes, porque no... No, sí que está aprobado. Y lo Sí, que se hace es soplarlo con aire comprimido. Porque directamente no, cuando abre. correcto. Se extrae la pieza y se refrigera el molde. Ya, La pieza se deja refrigerar dentro del molde. vale. Y refrigerar, digamos, Sí, el sí, postizo con fluidos y no funciona, no hay no esa funciona. transmisión. Vale, vale. Ok, pues ya está, esas eran. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. No sé si, Gregorio, que también te veo conectado con la cam, ¿quieres aportar algo? Ay, bueno, no te escuchamos, pero entiendo que, que todo bien. Vale, genial. Pues nada, concluimos aquí la sesión. Muchas gracias a todos y bueno, y al CFP por contar con nosotros una vez más en las jornadas de Activa tu Futuro. Gracias, Yuki y Santi, por hacerlo posible una vez más. Y nada, se queda la sesión también grabada, la compartiremos. Y cualquier cuestión también os llegará por email, podréis poneros en contacto con nosotros si os ha surgido algo o surge en otro momento para poderos conectar con ellos o lo que haga falta. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias de nuevo. Bueno, que vaya bien. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.